Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Isabel de Portugal, emperatriz. Así lo he publicado, así de tajante, porque es una de las mujeres más importantes de la historia española y sin embargo es muy desconocida. Y como esto es un canal de divulgación, simplemente os invito para que me oigáis unos minutos y seguro que no saldréis insatisfechos. yo, no, yo no sé hoy qué he desayunado. Bueno, vamos a ver una cosa. Esta mujer va a morir con 34 años. Algunas veces, eso que dicen una pobre niña rica, fue una mujer buena, inteligente, culta, cultivada, independiente y con capacidad de decisión. Ella tiene un matrimonio, ahora lo contaré un poquito con más minuciosidad, con Carlos I de España, V de Alemania, el emperador. Ella fue emperatriz, pero ella era princesa de Portugal. Ella era hija del rey de Portugal, Manuel I el Afortunado, no me acuerdo cómo se llama, algo así, ahora lo diré mejor, porque cada día memorizo montones de cosas. Bueno, esta mujer deseaba casarse con su primo, aunque resulte curioso, estuvieron 8 años negociando el matrimonio con el emperador, con una dote tremenda, pero va a ser un matrimonio feliz que va a durar, me parece que 13 años, en los cuales 6 se los pasa sola, haciendo regencia y teniendo a sus hijos sola o asistiendo a la muerte porque ya sabéis que los recién nacidos muchas veces tienen muerte súbita e incluso su propia muerte por cita embarazada ya de la última época de gestación, eh, la pasó sola, o sea, murió sola. Tuvo, no sé cómo se llama, yo creo, me parece que no es seguro porque no me dedico a la sanidad, que es como una cistitis que se te sube, que eso pasa algunas veces en los embarazos, a mí me pasó en uno. O sea, una cistitis como muy agresiva. Hoy día eso no digo que sea nada, pero hacen un cultivo y entonces le dan la medicación específica porque siempre son hongos, etcétera. Porque si no, eso te sube al riñón y te funde. O sea, pero bueno, es lo que le pasó a esta mujer, claro. En aquella época se tenían muchos hijos y no solamente se jugaba, los gitanos dicen que cuando tienes un parto, la muerte pasa por debajo de la cama. Yo también lo pienso, los partos son peligrosos. De hecho, en los países en vías de desarrollo, siempre que piden al primer mundo cosas, siempre piden pediatras y ginecólogos, porque la gente muere de cosas absurdas, los nenes mueren de diarrea, yo qué sé, y ellas mueren de parto porque a lo mejor, yo qué sé, tienen placenta previa, cosas que en el primer mundo no digo que sea una tontería, pero está solucionado, se hace una cesárea programada, etcétera. Y quiero deciros que nuestros reyes en esta época, en 1500 y pico, en el siglo XVI, pues estamos sujetos a esas cosas que pasan hoy en el tercer mundo y que nos echamos las manos a la cabeza. Yo tengo un amigo que era cirujano que cada vez que se iba de cacería a África y decía a la mujer, en vez de cazar se trae no sé cuánto porque que si un niño tiene cataratas, dice, viene que cargado, pedía permiso a la Seguridad Social Española y los operaba o los operaban compañeros. Pero decía él, es que yo no puedo estar teniendo un ayudante de cacería que está medio ciego por unas cataratas que se quitan en 5 minutos, por favor. Yo qué sé, porque tener en cuenta que la luminosidad de África también es muy agresiva. Los africanos son muy alegres, pero claro, tienen problemas que en mi tierra también hay con la luz. Son una zona muy lumínica. Y no sé qué puedo contaros de Isabel la... Uy, Isabel, sí, Isabel de Portugal, iba a decir Isabel la Católica, que era su abuela. Pues que ambos son primos hermanos, que las negociaciones duran 8 años, que se conocen y no me acuerdo qué pariente se le ha muerto al emperador que debería de hacer, porque se guarda un luto, hay unos protocolos, pero resulta que él se quiere casar y se casa corriendo en Sevilla. Ella entra por Badajoz y después se casa en Sevilla. Y después se van a Granada. En Granada son muy felices, pasan como si dijéramos su viaje de novio y entonces... él, como sabe, Portugal en estos momentos, espacio-temporalmente, eje sincronía-diacronía, es la monarquía más poderosa de Europa. Y bueno, ¿por qué decía yo eso? Porque ella es una chica que ha sido, los Austrias son muy modernos y entonces a las mujeres la educan intelectualmente. Y lo mismo que Isabel la Católica había tenido una educación intelectual como si hubiera sido un varón, él a su vez, ella a su vez, a sus hijos dirige la educación y dirige que van a tener sus vástagos. Entonces, la madre,
de Isabel de Portugal, que era hija de reina católica, de Isabel la Católica, había tenido educación intelectual, sabía varios idiomas, etcétera. Y entonces también hace con su hija, aunque también muere muy joven, con 30 años, una cosa así, es que lo de los partos era tremendo. Se ocupa personalmente de buscarle los mentores. Entonces coge a los mejores humanistas de la época. Y ella a la vez hace lo mismo. Pero no solamente eso. Os destaco de rasgos feministas, entre comillas, el que el emperador sabe que su mujer tiene una preparación intelectual excepcional y entonces cada vez que él se va, ella es su sustituta. Así. Y además la nombra oficialmente, o sea, con firma, con cuño, con contrato, con todo. Y además, os voy a decir una cosa, aunque esta mujer sea bastante desconocida dentro de lo que es la historia de España, por el gran público me refiero, esa mujer tiene una trayectoria de gestión fabulosa. Entonces, el marido y ella, que tienen mucho feeling, que se quieren, a pesar de ser un matrimonio amañado, veis a mi monster, son felices y además él va a tener hijos antes del matrimonio y cuando queda viudo, hijos bastardos, que después los trata bien y los cría como un hijo más, ¿eh? Y les da títulos y los promociona, incluso que sean mujeres, que en aquella época era muy machista. Pero cuando está casado nunca tiene hijos ni nunca se relaciona con otras mujeres. Es más, cuando muere le quieren buscar esposo y él dice que no, que ha querido a su mujer y que no quiere a nadie más y no se vuelve a casar. Y bueno, y además está muy afectado, no puede, porque ella había dicho en su testamento que quería ser enterrada en Granada, que había sido, allí se construyó el Palacio de Carlos V, que la gente de mi tierra, de Almería y los granadinos, todos los años tenemos unos festivales de verano durante muchísimo tiempo que se llaman los festivales del Palacio de Carlos V. Es una preciosidad, está dentro de lo que es el grupo de la Alhambra y es un palacio renacentista absolutamente de buen gusto. Él, cuando está de viaje de novios con ella, en la Alhambra, ella, porque sabía el gusto de lo exótico, ellos se han casado en los reales alcázares, solamente rodeados por unos pocos nobles, porque le están empujando para que haga el luto y no se case, pero él quiere casarse con su prima es muy guapa, ha montado muchísimo a caballo, fuerte, tiene el cuello delgadito, tiene los ojos así un poco achinados como de cierva, la tez muy clarita, como los Trastámara, que ella viene de esa dinastía de los Trastámara, dinastía castellana. Bueno, es guapita, ¿eh? Y además con dinerito. Qué mala soy. Pero bueno, es un matrimonio de amor. Ella se queda embarazada en esta. Pasan en Granada, no sé si 9 meses o 10 meses, hasta que le avisan. Bueno, vamos a ver, antes de terminar Granada, él sabe de su gusto exótico. Entonces le regala, hace plantar en Granada una planta que es muy exótica, que es iraní, que seguramente os resultará curioso, a mí me lo ha resultado, que es el clavel. El primer clavel se planta en la Alhambra. Es una flor iraní y a ella le encanta y es felicísima esos días. Pero resulta que ella está embarazada de pocos meses, a los 9 meses, cosas así. Entonces le avisan al emperador que estaba feliz como una perdida en la Alhambra con su mujer recién casado y él quiere trasladar, la corte está en Valladolid, que decían, estaba la Cancillería, la Real Chancillería. Entonces él quiere trasladar la corte a Granada, pero está tan agobiado de problemas, le avisan de que los turcos están, él tiene montones de problemas con la Liga Escalda de los protestantes, yo qué sé, tiene muchos frentes, bueno, le avisan que Solimán el Magnífico está a las puertas de Viena y que pies para que te quiero, o sea, porque ellos eran Augsburgo, ten en cuenta que él era borgoñés, pero su abuelo era Maximilian de Augsburgo, él pertenece a la clase, a la dinastía Austria. Ya sabéis que en España, amigos americanos, los que no lo sepáis, tenemos los Austrias y después los Borbones. Los Austrias fueron más cultos y más feministas. Se cultivaron más, tanto hombres como mujeres, ¿eh? En la música, en el coleccionismo artístico, en montones de cosas. Es una época de 200 años de muchísimo esplendor intelectual, porque además eran más democráticos, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿por dónde iba yo? Ah, pues sí, pues entonces tienen que volver, corre, te pillo en pleno invierno, con el frío que hace en Valladolid en invierno. Esto estaba en el sur del sur, aunque Granada es fresquita en invierno, ¿eh? Pero la latitud es la latitud, condiciona las temperaturas, la lluvia, etcétera. Bueno, conclusión, tienen que ir a prisita
porque tiene que tomar muchas decisiones y se tiene que ir para la Real Cancillería de Valladolid. Entonces allá que va ella, que está embarazada de poco y por lo visto se pasa el camino vomitando y malísima. El hecho real es que se mete en el palacio que le da, que me parece que es el de Pimentel, y no vuelve a salir del palacio hasta que da luz al crío que va a ser Felipe II. Y ella, Felipe II, ella va a estar, lo mismo que ella estuvo con su madre, Felipe II va a estar muy vinculado con su madre. Cuando muere tiene 12 añitos, le obligan, ay, eso me recuerda a mí el príncipe Harry, a que vaya encabezando la comitiva del féretro de su madre y a mitad de camino el niño no puede más, de pena, de tristeza y tiene que dejarlo. Yo digo, a los niños, ¿por qué le encargan esas cosas tan macabras? Y además Felipe II siempre tuvo, era filoluso, o sea, siempre tuvo un amor con Portugal porque es su madre. Su madre hablaba portugués, se llevó su cura portugués, su capellán, y aunque el emperador le dijo por favor que se castellanizara, etcétera, ella lo hizo porque era súper eficiente, eficaz, etcétera, tenía una vena ahí alemana y lo hizo, pero no dejó de hablar en portugués en la vida cotidiana y de hablarle en portugués a los niños. Entonces Felipe II siempre tuvo con Portugal, no sé, como el Ubisunt, ¿no? El paraíso perdido. Siempre tuvo cierta fascinación porque estuvo muy vinculada a su madre. Os he dicho que esta familia, ellas, aparte que estaban preparadas intelectualmente, se ocupaban personalmente de los niños traerles buenos mentores humanistas, buenos escritores, etcétera. No me acuerdo si ella tuvo a Luis Vives, o la madre de ella, Isabel la Católica, le puso a Luis Vives, bueno, lo mejorcito, las cabezas mejores amuebladas del reino, las madres se encargaban de que tuvieran a los mejores mentores. Ella va a tener o sea, va a tener una mentora portuguesa que le va a acompañar y va a ser también mentora de sus hijos. Bueno, ahora lo contaré porque esto es un poquito largo. Bueno, ella, voy a empezar a contároslo de forma ordenada, menos caótica. Ella, tras 13 años de matrimonio, 6 años los pasa solo, sustituyendo a su marido en el poder y lo hace con muchísima diligencia, con muchísimo bien gestionado, porque ella tenía muy buena preparación, como os he dicho. Y eso va a crear un precedente dentro de los austrias, ya que las mujeres austrias van a ser gobernadoras, van a sustituir a los maridos, etcétera, etcétera. Quizá porque nuestro Carlos I, su abuela había sido una mujer también diligente, también tenía formación intelectual, también tomó muy buenas decisiones, fue independiente, etcétera, y a su vez su madre. Entonces, ellos heredan una tradición y a su vez la generan. No le dan una educación discriminatoria a las chicas, sino los mismos gestores humanísticos que tienen para los varones le dan la misma disciplina a las mujeres. No discriminan, cosa que después con los Borbones sí que lo van a hacer, ¿eh? Bueno, este matrimonio, os he dicho que pasa 6 años sola, haciendo de regente, pero la relación de ambos, así todo, es feliz. Ella no se victimiza nunca, ella se siente feliz con su marido y se intercambian muchísimas cartas y eso es ahí es donde se ha visto el vínculo que tienen, porque él le da muchos trucos a ella, le dice, déjalos hablar. Solo interven si es necesario. Solo consúltame si es imprescindible. Confío en ti. O sea, me encanta, digo yo, pues tú un hombre súper moderno. Estamos 1500 y pico. O sea, la empuja que toma sus decisiones, pues le dice, además le da seguridad en sí misma, como cuando educamos a los niños, que ya mi niña le decía, estoy segura que sabes. Estaba segura que no sabía, pero bueno. Le da como unas pautas para que se sienta sólido, se sienta a la hora de tomar decisiones, porque muchas veces esas decisiones suponían que tenían una grandísima repercusión en el país, como eran decisiones con la hacienda pública o eran decisiones de reforzar las fronteras porque había habido ataques. En esta época hay ataques de moriscos, etcétera, etcétera. O sea, el Mediterráneo pasa de ser dominado por los venecianos a ser dominado por los turcos. Es todo, pues ya han conquistado Constantinopla. Entonces, quiero deciros que es una época de inquietante y el país tiene que estar los reyes católicos han introducido el concepto de Estado, el país tiene que ser homogéneo, que ha tenido otras, ¿cómo se dice?, creencias y tal, y entonces tiene que haber, o sea, como que el poder real tiene que llegar a todos sitios, aunque realmente no fuera así, porque eso era carísimo. Se habían establecido una serie de audiencias, me parece que había 6 en el país, Granada, Valladolid, Valencia, no me acuerdo de todas, supongo que Madrid, Barcelona sería aproximadamente. Bueno, voy a seguir hablando de Isabel, que si no me pongo a hablar de la audiencia. En esta época hay también el concepto de hombre de espada, que es un hombre hecho a sí mismo a través de la carrera. Bueno, Isabel es la segunda hija de 10 hijos que tuvo el rey portugués Manuel el Afortunado, que en estos momentos es la monarquía más poderosa y más rica
de la época. Ella, bueno, y María de Aragón, que era hija de los reyes católicos. Ella crece bajo la sombra protectora de su madre, que la madre era culta y educada, como os he dicho, al igual que lo había sido la abuela, ¿cómo se dice? Dirige la enseñanza de los niños. Diseña y supervisa la educación de los hijos, que eso no lo hacían ningún rey de ningún sitio, ni siquiera los señores feudales. Bueno, la corte de Manuel I es la más opulenta de la época. Portugal fue muy poderoso en el mar. Estuvieron en Goa, etcétera, en la India, montones de sitios, en las Molucas, en infinidad de sitios. La Molucas justamente era uno de los escollos que tenía la corona española con la portuguesa a la hora de negociar bueno, y aparte del dinero, a la hora de negociar el matrimonio de estos dos primos hermanos. Isabel tiene curiosidad por todo, tiene un carácter decidido, es independiente, su infancia transcurre feliz y le gusta muchísimo lo exótico, porque le trae muchísimas cosas exóticas y bueno, tener en cuenta que tiene 10 hermanos, se lo pasa bomba, una casa con 10 niños, me parece que sobreviven 7, que eran bastantes para la época. Disfruta de la presencia de artistas porque la madre tiene, como es inteligente y culta, la rodea una corte de gente bastante culta. La presencia de artistas como Gil Vicente, ya os digo que se traían las primeras espadas, las mejores cabezas amuebladas se las traían a la corte y desarrolla interés por lo exótico. En su infancia tiene olores exóticos, sabores novedosos y además tienen una mascota que es un elefante que le han traído de Goa, que es un elefante bebé. Y ella está loca, porque aquí no se conocían los elefantes en Europa. En 1517 muere de parto la reina. Claro, es que fijaros, cuando tenemos un hijo, el ginecólogo nos dice, mira, habéis tenido 9 meses trabajando la matriz y el organismo desgastándose. Necesitáis, aunque sea como mínimo, porque yo quería tener un segundo hijo, me dijo, como mínimo 9 meses sin nada, se tiene que recuperar, se tiene que recolocar la matriz. Tienes anemia, tienes que recuperarte de la anemia, como mínimo 9 meses. Y esta gente, aunque eran reinas y todo lo que te dé la gana, enganchaban después de la cuarentena, se quedaban otra vez embarazadas y ¡brr! Y se debilitaban y acababan muriendo con partos y con cosas como muere nuestra Isabel emperatriz, que muere de un problema de una cistitis que le va a más, que eso es bastante común también en los embarazos, ¿eh? Bueno, Isabel tiene 14 años, ella estaba muy unida a su madre, como Felipe II, que tiene 12 cuando muere su madre, que también está muy unida a ella, pero ella despunta como una persona preparada intelectualmente. De los Trastámaras tiene, como os he dicho, la piel clara, los ojitos así como un ciervito, grande y ovalado, y de los Alvis, que es la casa portuguesa, los Alvis, estás en Alvis, tiene la clase, eran finos, siguen siendo los portugueses, siguen teniendo muchísima clase, a mí me parecen más educados que los españoles. Tiró piedra contra mi tejado. Era unido a la posición económica, que en estos momentos esta casa, los Alvis, eran los más poderosos de Europa. Entonces, claro, esta niña la solicitan en matrimonio muchísimas otras casas porque esta niña llevaba un ajuar de oro. La pide en matrimonio, pero ella desde un inicio dice que se quiere casar con su primo, el emperador. Que es el que le gusta. Interviene entonces Leonor de Augsburgo, que es hermana de Carlos I y tercera esposa de Manuel, porque a todo esto Manuel se le muere a la mujer y a los 2 minutos ya está casado con su tercera mujer, aunque ha tenido 10 hijos con esta. Las campañas era lo habitual, lo que pasa es que nuestro Carlos I quiso a su mujer y no quiso saber más de mujeres. Me refiero de casarse. Las campañas militares esquilman las arcas de los Austrias. Entonces la alianza con el boyante casa portuguesa pues es como deseable, pero se tiran 8 años negociando. En 1919 la nueva reina conecta a concertar 2 matrimonios, el de su hermana Catalina con el heredero portugués y el de Isabel con Carlos I, que ya era rey, que todavía no era emperador, pero era rey. Las negociaciones, 8 años de negociaciones, se alargan más de lo previsto a causa del contencioso que tienen ambas con las Molucas, tanto Portugal, que dice que es suya, como España, que dice que es suya, y la muerte en 1521 de Manuel I de Portugal y la elección de Carlos I como emperador del Sacro Imperio. Tenían la agenda muy agobiada. Así todo, ella se casa con 22 años y si llevaban 8 años negociando, pues no sé, desde los 14, madre mía, menos mal que tardaron. Y él tiene 26, o sea, son jovencitos. En 1525 se celebra el matrimonio de Juan
y Catalina, pero la falta de acuerdo con la dote de Isabel parece hacer inviable el compromiso con el emperador. El emperador también le gustaba la prima, que era muy guapita, ¿eh? Porque hay unos cuadros de Tiziano que así lo demuestran. Además, él lo decía, en octubre del mismo año, el nuevo monarca portugués, Juan III, acepta que Isabel, que tenían que pagar también, reciba 300.000 doblas en concepto de arras y garantizadas por el señorío de Úbeda, Baeza y Andújar. No sé lo que tiene ella también con Albacete, que era señora de Albacete, que eso me parece que se lo regala el marido. En Albacete hay una escultura de ella, de Isabel de Portugal, al tiempo que le otorga 2.328.500 maravedís, que eso es una locura para la época, sí, una locura. Una cantidad exorbitante para aquellos tiempos. Se organiza todo para la boda y en enero de 1626 es que a ambas monarquías le interesaban estar juntos porque había la amenaza de Portugal, la amenaza de los turcos, la amenaza de los protestantes, había muchas amenazas por todos sitios. En enero de 1626 Isabel cruza la frontera con Badajoz para 2 meses después. En Sevilla se casan el 11 de marzo y después se van a Granada de viaje de novios, como os he dicho, y son felicísimos. Tanto es así que ella dejó en su testamento que si moría repentinamente la enterraran en Granada, que era el lugar donde más feliz había sido. Se gustan desde el principio los primos, se gustaban antes de los primos hermanos y la historia confirma, así tenían la quijada que se les salía con tanto primo hermano y tanto sobrino y tanto tío. Se trata de un matrimonio feliz. Es así, ¿eh? Y se ven las cartas y todo. Además, dice el embajador portugués, cuando se conocen, no paran de reír todo el rato, cada vez que se mira sonríe. Porque, o sea, hay cosas que no se pueden disimular. Y cuando estás bien con alguien, no se puede disimular. Y cuando estás incómodo también. Pocos días después de la ceremonia se trasladan a Granada, como os he dicho, una ciudad. A ella le gusta tanto Granada, lo exótica que es. Él la lleva allí porque sabe que le encanta lo exótico, que se inicia el Palacio de Carlos V para vivir allí porque ella le encanta Granada. Es una ciudad que le gusta, bueno, y por complacerle al rey Carlos, conocedor de su gusto por lo exótico, manda a construir el palacio de la Lindaraja de la Alhambra, que es una planta de origen persa desconocida. Entonces, el claver, en esos días, os lo he dicho, decir construir el palacio de Carlos V en el recinto de la fortaleza, que es la Sabica, con la intención. La Alhambra era un palacio judío, donde después se rehabilita y se la rehabilitan cristianos. Judíos y musulmanes, así tiene la mezcla que tiene, una mezcla preciosa, con la intención de hacer de la ciudad la capital del reino. 9 meses después han de abandonar Granada para ir a Valladolid porque le han avisado que tienen al turco en las puertas de Viena. Entonces, el hábito que hay en Viena de tomar cafelito es de los turcos, ¿eh? El peligro, yo creo que el baklava también, el peligro que representa las tropas de Solimán Magnífico a las puertas de Viena, corazón del imperio, hace necesario que el emperador tome la rienda desde Valladolid, que es la capital del reino, porque la sede de la Chancillería no le da tiempo a trasladarlo a Granada. Bueno, el largo viaje en pleno invierno fatiga a Isabel de Portugal, que está embarazada de pocos meses. Tanto llevaban 9 meses viviendo en Granada y no se hubieran movido de allí. Tanto que desde la llegada a la ciudad el 22 de febrero, como os he dicho, en 1527, no vuelve a aparecer el público hasta que ha tenido el bebé, Felipe II. Ella va a estar en la casona de los Pimentel. Después se cambia, no me acuerdo cómo se llama. Es allí donde el 21 de mayo de 1527 nace Felipe II. A este le sigue Fernando en 1528. Ya os estoy diciendo que es que no paraban, tenían un crío y estaban teniendo otro crío a los 5 minutos. Eso debilita el cuerpo a tope, porque descalcifica, te hace anémica, da igual que sea jovencísima. Y un tercer varón que tampoco alcanza la mayoría de edad adulta, Juan, de 1530. Los bebés no eran fuertes porque eran demasiado continuos. Un año antes nace María, la que será emperatriz de Hungría, y en 1535 Juana, que sería princesa de Portugal. Ahí están todos colocados desde el principio por matrimonio. Solo durante el nombramiento del primogénito de María, Isabel está acompañada por su marido. Del resto está solita, 6 años sola, gestionando el reino, que era grande y no era fácil, ¿eh?
Las obligaciones militares del emperador, especialmente las campañas de Italia, multiplican la ausencia. E Isabel tiene que tomar las riendas en solitario y afrontar la muerte de los hijos y todas las adversidades que se le vienen encima. Demuestra fortaleza e inteligencia, fortaleza moral y capacidad de decisión, la misma que muestra al hacerse cargo de la educación del heredero y de sus hermanos, que no le da educación distinta, ¿eh? No discrimina ni mujer ni heredero y tal, ya que siguiendo el ejemplo de su madre y de su abuela, dirige personalmente la educación de los niños, buscándole los gestores, los que van a ser sus tutores. Ella tiene a Leonor de Macareñas, que es una dama de confianza que se ha traído, que la acompaña desde Portugal, que la tiene desde la infancia y es inteligentísima y permanece siempre a su lado, dándole consejos. Además de los precedentes humanistas muy solventes, como Juan Martínez Silicio o Juan Ginés, que se trae para la educación de Felipe II sus niños. Juan Ginés de Sepúlveda, son muy, muy conocidos. Bueno, aunque no lo conozcáis, desde el principio de su matrimonio, ella ejerce de mediadora entre los intereses de Portugal y España, o sea, los intereses del emperador y España, y ella elige los mismos embajadores de Portugal y despacha con los embajadores que manda Portugal a España, porque ella es portuguesa, ella es el canal. Bueno, pero su papel político cobra mayor importancia cuando Carlos I la nombra, os lo he dicho, lugarteniente. Carlos I decía que era ayudadora, su ayudadora, pero la nombra oficialmente lugarteniente general gobernador del reino durante su ausencia. Tenía mucho frente a él. Con ello, de hecho, se jubila pronto y le deja a su hijo el lío que tiene. Lo que pasa es que él era más inteligente que el hijo. A mí me gustaba más. Con ello se inicia una tradición que se perpetúa en los Austria, como os he dicho, en el reinado de los Austria, para designar a las mujeres como regentes, cosa que no hacen los Borbones, las mujeres de la familia para cargos políticos de trascendencia. Aún así, no solo Isabel ejerce como gobernadora de los territorios del imperio, sino que también las hermanas y nietas del emperador. Algo insólito en otras dinastías, como os he dicho, que se repite con María, regente entre 1558 y 1561, y Juana entre 1554 y 1559, así como Margarita de Parma, hija natural de Carlos I, e Isabel Claro Eugenia, su nieta, quien se le encomienda el gobierno de Flandes. Él, al que hubiera tenido bastardos, los promociona igual. Eso también me parece muy moderno. Otros no quieren saber nada de sus bastardos. Felipe II también va a tener bastardos, ¿eh? En la decisión pesa la excelente preparación de ellas, pero también la historia familiar, ya que el emperador es nieto de dos soberanas por derecho propio, que son María de Borgoña e Isabel la Católica. Él tenía unos precedentes de mujeres independientes, mujeres fuertes, mujeres con decisión y mujeres con formación. E incluso su propia madre, Isabel la de Castilla, fue soberana, si no de facto, sí de iuris, y le dijeron que estaba loca, pero no estaba loca. Mientras vivió, la encerraron y punto. Compartió con su hija la corona de Castilla. La primera vez que Isabel actúa como gobernadora es en 1529, cuando el emperador desplaza las cortes a Monzón, porque son las cortes de Aragón, me parece, Monzón, para la Asamblea del Reino de Aragón, para que jurara Felipe II como heredero. Continúa ejerciendo su mandato entre 1530 y 1533, en el que el rey acude a Bolonia para ser coronado como emperador, y tiene lugar la campaña contra el imperio. Vuelve a ejercer la responsabilidad en 1535-1536. Alguna vez tengo que echar un ojo a la esta porque no me sé todas las fechas. Durante la expedición Argel y la tercera guerra con Francia. Es que los franceses los teníamos amenazando en Italia. El rey, el papa en un momento dado, me parece que era Clemente X, me parece, no estoy segura, salía con Francia, y después nuestro emperador le recuerda con quién se tiene que aliar, no sea que lo funda. En 1500, así se gastaban las cosas. Y fue el saco de Roma, fue por esa asociación, porque no pudieron mandarle provisión a las tropas españolas, a los tercios que estaban allí. El emperador se avergonzó, porque fue un saqueo. En 1537, con motivo de las nuevas cortes del Monzón, y finalmente en abril de 1538, mientras se negocia la tregua de Niza con Francisco I, Isabel cumple con el deber siguiendo instrucciones del marido. Así se muestra en las muchísimas cartas, muchísimas epístolas que tenemos de ambos, que se cruzan ambos, y las instrucciones con que
Carlos orienta a su mujer en el desempeño del cometido en ella. Carlos le recomiendo, por favor, que asista a todas las consultas, que deje hablar mucho, le aconsejo que escuche mucho y que tome en serio todas las preguntas, aunque sea gente menos poderosa, y que pida ayuda, asistencia si fuera necesario, ya que debe seguir y que tenga su criterio en aprovisionar fronteras, como he dicho antes, o cuestiones de la Real Hacienda, la Hacienda Pública. Isabel desempeña una innegable labor. Tuvo una trayectoria fantástica, política que redunda en la pacificación de los reinos y la mejora de las relaciones con Portugal. Lo hace hasta 1539, cuando en el nuevo embarazo ella contrae una pielonefritis, que es lo que yo creo que es como una especie de cistitis que va subiendo y que al final pega un reventón en los riñones. Es peligrosa, no es nada inocente. Pielonefritis gravídica. Entonces estaba embarazada en el último tramo del embarazo. Nace el bebé, se pone de parto y ella muere a los pocos días porque tiene una infección altísima. Es una infección, yo creo que es una septicemia. La infección debilita el organismo, da lugar al parto prematuro de un varón que no sobrevive, y ahora después que tenía muchos embarazos seguidos. El 1 de mayo muere 35 años en el Palacio de Fuensalida de Toledo. Él está destrozado. Hundido, el viudo preside el solemne funeral en San Juan de los Reyes. Luego delega en el Cardenal del Toledo su representación para cualquier acto y se retira a un monasterio. Anda, y deja al hijo de 12 años que vaya con el cadáver de la madre. También este era un tranquilo. Él se refugia en el monasterio Jerónimo de Santa María de Sales, que está en las inmediaciones de Valladolid. Y entonces al niño de 12 años, a Felipe II, encabeza el cortejo que lleva los restos de su madre hasta Granada, pero el niño tiene una crisis por el camino y vuelve porque era demasiado joven para aguantar ese mal rollo. Bueno, y ahí es donde ella había dicho que quería que fuera su sepultura. Lo de Granada no es una sepultura definitiva porque para Isabel de Portugal, porque el 6 de febrero de 1574 Felipe II traslada a su madre junto a los restos de su padre bajo el altar mayor de San Lorenzo del Escorial, y cumple así la voluntad del emperador, en cuyo testamento dice: cerca de mi cuerpo se coloque el de la emperatriz, muy querida y amada esposa. ¡Qué bonito! Felipe IV ordena el traslado de estos dos cuerpos, dando cuerpo al Panteón de los Reyes o cripta real de los monasterios, y en su urna se lee Elizabeth en latín y pone EMP, emperatriz, será entre no, et reg, que va junto, et regina, Elizabeth, emperatriz y reina. Espero que os haya gustado. A mí me ha emocionado. Hasta mañana.